Bueno, me entretuve un poco. Hay poco tiempo, pero me entretuve. ¿Sí? Sí, porque leyendo mi Facebook, mira, tuve una persona que me escribe y me pone... ¿Estamos al aire? Sí, estamos en el aire, no hay problema. Ah. De paso, ya que todo el mundo sepa de qué se tratan las vías estas comunicativas, ¿no? Que lamentablemente y no, porque uno a través de ellos se conoce. Nosotros que trabajamos, además, que exponemos nuestro arte, ¿no? Nuestra creatividad, también corre el riesgo, uno nunca sabe quién está del otro lado. ¿Pero de qué? ¿Qué pasó? Bueno, recibí un mensaje de alguien que justamente, viste que yo bajé una aplicación que por una alumna y esto, de unos videos que ahora hay en Facebook para que te puedas comunicar. Sí. Y hace poco mi teléfono sonaba constantemente y era dice Pau, se llama Pau. Entonces acaba de mandarme un mensaje recién en Facebook y dice que quién era yo, que le mandé unas fotos a una amiga de ella y que fotos íntimas de la persona y que me iba a denunciar. En mi vida mandé fotos íntimas además y no es mi trabajo. Entonces, bueno, muy gracioso, ¿no? Entonces le dije, mira, ten cuidado porque puedo yo denunciarte, primero por falso testimonio. Asesórate bien primero y luego hablamos, ¿no? Pero creo que te has equivocado de persona. Así Lo que pasa que cuando normalmente se aceptan esas aplicaciones o esas propuestas de descargarse cosas, son modos que tienen a veces los hackers o los que se ocupan de recopilar información de algún tipo para empresas, de entrar en comunicación con más gente. A veces es enviando imágenes así medio subidas de tono, sí. Porque a veces se las mandan a una mujer, a veces se las mandan a un hombre. Sí, pero esto no era de aplicación, ¿eh? Esta chica apareció de la nada, ella me había llamado y apareció de la nada que yo envié fotos a una persona. Por eso, pero no por aplicación, ¿eh? No tiene nada que ver con la aplicación. Me parece que se confundió. Puede ser, o puede ser que si has mandado, si alguien ha mandado en tu lugar esas fotos, así no sean tuyas, usando tu cuenta, sí, por haber instalado algo, o sin darte cuenta también, o sin mirarlo demasiado bien, sí, puede que alguien esté en nombre tuyo, como muchas veces usando, pasa que toman las cuentas de alguien y empiezan a subir imágenes, no sé, pornográficas. Sí, y la persona anda por ahí desde otra cuenta aclarando, yo no soy ese. Qué fuerte, ¿no? Y sí, porque si uno se mueve en ciertos círculos de Facebook y qué sé yo, y de repente con la misma cara de siempre empiezan a aparecer publicaciones así pornográficas, que lo que buscan es que el que es amigo tuyo pique ahí, sí, porque está sorprendido, y al entrar también queda muchas veces enganchado. Lo he escuchado eso, de muchas personas que dicen, tengan cuidado, que en mi muro han puesto, dice, yo no lo puedo ver, pero me están diciendo que están viendo imágenes. Qué fuerte. Bueno, pero es lo que hay, es el costo que se paga. Es el costo que se paga por justamente estar sumamente comunicado. O sea, eso se presta obviamente a confusiones grandes. A todo. Bueno, pero por suerte quedó aclarado, que no tengo nada que ver y que no es mi modo, y que además si ve mi muro es yoga, meditación, paz y amor, dar por ellos. Y que bueno, pero bueno, hay gente chiflada, vamos a reconocer también, hay gente que no tiene nada que hacer, que puede, como posibilidad segunda, molestar a los demás porque tienen ganas, ¿no? Cuando alguien también, obviamente. Yo tengo, por suerte y no, 2 páginas donde hay casi 8.000 personas, y normal. Cuando nosotros mandamos tantos mensajes o promocionamos tal o cual cosa o hablamos de algo, hay una invasión también. Estamos muy presentes en la vida del otro. Sí, y suele pasar. Profe, tenemos poco tiempo, pero vamos a hablar de los tulpas. ¿Qué son los tulpas? ¿Qué cosas son los tulpas? Bueno, los tulpas es algo que suena a moderno para quien indaga un poquito en la información que hay dando vuelta por ahí, pero en realidad es algo tan antiguo como la humanidad. Los tulpas no es más que lo que sería el amigo invisible de un niño que juega con un alguien que supuestamente está pero nadie lo ve, y lo que hace es
básicamente ese niño extender su psique. Ese amigo invisible Juancito en realidad es él mismo, y quizá el amigo invisible Juancito de Pedrito, que es el chico, puede correr y trepar a los árboles, cosa que Pedrito no se anima, pero Juancito, el amigo invisible, sí. Entonces puede ser que esa, o sea, no es que puede ser, esa proyección de la psique del niño cumplimenta o ejercita aquella parte de la psique que el niño no se atreve o no le conviene o no quiere por alguna razón transitar. Entonces, si tenemos en cuenta esa idea de que todo aquello que es inconsciente en nosotros, tarde o temprano se convierte en amenazante porque nos da miedo, porque aparece regularmente y de maneras imprevisibles sin que nosotros podamos saber por qué, ni cuándo, ni cómo, el hecho de ponerle nombre y forma es como que lo hace asequible, ¿no? Lo hace asimilable, lo hace integrable. Entonces yo puedo tener un tulpa, o sea, crear un amigo invisible aún de adulto que represente algún aspecto que yo dejé pospuesto. Por ejemplo, no sé, yo quería ser estrella de rock. Bueno, tengo un tulpa que tiene forma de estrella de rock, ¿no? Y con lujo de detalles, o sea, le doy el formato, el tipo de voz, como si creara un personaje del juego este de los Sims, ¿no? El juego ese de ordenador, sí. que uno juega el rol de esos personajes y les va poniendo pelo, le va poniendo color de ropa, le pone hasta personalidad. Cuando uno juega ese juego los Sims, uno elige que tenga, no sé, que sea intempestivo, que sea vago, que sea distintas características, conversador. Entonces, uno al tulpa también le agrega características, le pone un nombre, lo más exacto posible, con las definiciones más claras posibles. Y se relaciona con él, se relaciona conversando, se relaciona dándole energía también, o sea, como una suerte de alimentación. Y aunque todo esto parezca muy esotérico o muy New Age o muy traído de los pelos, en realidad no es más que esto que estoy diciendo, es esa cosa pospuesta que es, por ejemplo, ser artista de rock o ser valiente cuando uno es temeroso. Entonces se imagina un tulpa fuerte, ¿no? Con, no sé, con espada y armadura y capaz de enfrentar a lo que fuera. O si uno no tiene una visión muy profunda de las cosas, se imagina un sabio, ¿no? Es decir, uno puede crear tulpas mentalmente y lo importante es no olvidarlos, es decir, diariamente recordarlos, hablar con ellos, alimentarlos, mantenerlos vivos, porque si uno los olvida otra vez es como si nunca los hubiera creado. Claro. Entonces la idea es mantenerlos cotidianamente de una u otra manera, convocándolos. Si uno va por la calle sintiendo que lo acompañan, que conversan con uno, si son de protección que a uno lo rodean, si son que, no sé, uno tiene que ir a buscar trabajo, puede crear tulpas circunstancialmente, es decir, puede crear, no sé, un tulpa que sea como una especie de hombre de mundo o de negocios que es capaz de desenvolverse con mucha locuacidad a la manera, en el momento de hablar, de manera que uno pueda decirle a ese tulpa, mira, en el momento que entremos, ocúpate tú, ocúpate vos, o siente que ese tulpa se mete dentro de uno y uno por ese rato es ese tulpa, y lo único que está haciendo es uno mismo rescatar ese aspecto de uno que de otra manera no podría vivir. Entonces, así como cuando uno hace constelaciones familiares, uno ve en ese psicodrama que se hace, reflejado todo lo que a uno le está pasando o a sus familiares en esa representación. Bueno, los tulpas no son más que una representación de aspectos de la psique que uno tiene. Y al poder hablar con ellos, relacionarse con ellos, ¿no? Uno va asimilando e integrando esas capacidades, y como resultado, si uno visualiza un tulpa que no tiene miedo, que es fuerte, que es, no sé, emprendedor, y habla con él y charla y lo visualiza,
tarde o temprano eso lo impregna a uno, porque siempre fueron características propias. Uno no crea tulpas de cosas que uno no es, siempre de cosas que uno es y que de alguna u otra manera no las podía sacar a luz. Profe, ¿cómo nacen los tulpas? Por eso digo, son... ¿Quién los crea? ¿Quién los crea? ¿Cómo nace la historia de los tulpas? La palabra tulpa es una palabra tibetana y hace referencia a creaciones justamente mentales. Sí. Según los tibetanos, esas creaciones mentales son tan poderosas cuando las crea un monje que asumen una identidad tan real que los demás pueden verlo. Sí. ¿No? Y ahí también surgen cuestiones de que si uno no lo controla bien, en el sentido de que se olvida de alimentarlo, lo deja ahí a la buena de Dios, el tipo puede ir, no sé, hasta enfadándose con uno y haciéndole la vida imposible. Pero bueno, eso ya entrando dentro de un terreno más religioso y más complejo como es el mundo tibetano. Pero si lo hacemos a un nivel más concreto, más acá de la vida cotidiana, también están en el mundo europeo los familiares, que a veces se, por así decirlo, se dominaba a un espíritu que se metía dentro de un sapo o tomaba la forma de algún animal, o de una entidad que andaba en un árbol, y ese era el familiar. Era una entidad que a uno le daba, no sé, el amor de la mujer tal, le aportaba posibilidades, ¿no? Como si uno tuviera un espíritu de la lámpara de Aladino y le pidiera cosas. Sí. Pero por más que se revista todo esto de magia y se revista de dominio de entes como si fueran demonios, en última instancia, dándole una interpretación más psicológica, son extensiones de la propia psique. Y como tales, uno siempre está dialogando con uno mismo. Uno está dialogando con su propio ser expresado en todos los colores que uno quiera. Entonces hay gente que crea un tulpa, hay gente que crea 10 tulpas, hay gente que crea 15. Sí. No demasiados porque uno no podría prestarle atención a todos ellos. Entonces la idea es tener un número manejable, un número que uno se pueda ocupar. Está bien. Y la forma de crearla es esa, simplemente sentarse quizá en meditación, en silencio. A algunos les gusta hacer algún ritual, encender una vela, encender un saumerio, poner algún cuadro de alguna deidad o lo que uno quiera. Otros hacen un sigilo o bien ponen el nombre de ese tulpa en un papel y ponen un objeto donde el tulpa va a vivir, sea un cristal de cuarzo o un anillo en particular. Sí. Y cuando lo crean, lo visualizan en el espacio delante, le hablan y le dicen cuál es su propósito. Por eso digo, hay tulpas que tienen propósitos puntuales, que es, creado hasta que consiga trabajo. Cuando consigo trabajo, el tulpa está hecho para disolverse, porque ya no tiene propósito. Mientras que otros son creados para vivir indefinidamente, hasta que uno decida que basta. Y, bueno, algunos piensan que tienen que residir en un objeto. Entonces, cuando uno quiere, alimenta a ese objeto, a ese cristal o lo que fuera con energía, y está alimentando diariamente a ese tulpa, imaginando que le proyecta energía a ese objeto. Otras veces decide que él o los tulpas se metan dentro del cuerpo de uno, y bueno, viven un ratito ahí en el cuerpo de uno, le transmiten a uno su energía. Entonces es un juego, y a la vez es algo muy real, que es el juego de la propia psique extendiéndose, y una suerte de reconocerse a través de lo que uno va creando. Es como si yo pintara un cuadro y en ese cuadro me viera a mí, porque ese cuadro tiene mucho de mí. Entonces cada vez que lo miro me descubro, me reconozco y aprendo. Bueno, esto es lo mismo, pero con cosas más antropomórficas. Pueden ser animales, puedo crear un águila, por ejemplo, pueden ser personas, pueden ser plantas, puede ser una roca, lo que a mí se me ocurra puede ser un tulpa. Puede ser hombre o mujer, eso es indistinto. Grande, pequeño, o sea, exageradamente grande como un gigante o diminuto como un gnomo. ¿Quiénes de los conocidos que conozcamos, valga la redundancia, escritores y eso, tenían tulpas? Seguramente los que más cultivaron todo esto han sido los practicantes de la magia, como Aleister Crowley, y
y muchos de, por ejemplo, del Alba Dorada, de la Orden del Alba Dorada, la Golden Dawn, como MacGregor Matters, o bien Austin Osman Spare, que ha sido el continuador de Aleister Crowley, que fue el creador de la magia del caos. Y la magia del caos es una magia que, a diferencia de la magia que la gente entiende, no la del mago de fiesta, de reuniones sociales, sino que la gente piensa en el mago que anda con un báculo como Gandalf, ¿no? Bueno, el mago del caos no hace eso. El mago del caos es aquel que es una especie de navegante de su propia conciencia y que entiende que el mundo exterior es el mundo interior proyectado, y que la manera de manipular y de lograr a veces propósitos, simplemente, como por ejemplo lograr algo, como decía, conseguir un trabajo, el amor de una persona, sí, o lo que fuera, es a través de modificar patrones profundamente establecidos, y eso el mago lo hace a través del trance. Entonces, la magia del caos se ha especializado en intentar crear estados alterados de conciencia, muchas veces a través de lo sexual. Por eso hay una magia sexual, porque en el orgasmo, por un momento se esfuma el yo, y ese es el momento donde puede entrar una información. Si justo en ese momento el mago contempla, por ejemplo, una figura geométrica determinada, que es un sigilo, o visualiza un tulpa, o lo que fuera, esos son los momentos de crear algo, de meter algo, de sacar algo. Aleister Crowley, por ejemplo, era famoso por contratar mujeres, él ponía avisos en los periódicos que decían mujeres gordas, feas, enanos y gente deforme, porque justamente al tener relaciones sexuales de una manera orgiástica y caótica con toda clase de personas totalmente grotescas, creaba una sensación extrema, una sensación pero que rozaba lo irracional. Entonces eso le provocaba a él un estado como de suspensión, de trance, de qué loco que es todo esto, ¿no? Y en ese momento es cuando él aprovechaba para crear un sigilo, provocar algo, ¿no? Porque lo que está haciendo es sembrarlo en su propio inconsciente, que en última instancia es el inconsciente de la humanidad. Claro. También a veces contrataba simplemente prostitutas que, haciendo el amor con él, lo hacían de tal manera que lo hacían llevándolo al clímax, que él le llamaba algo así como el orgasmo, el estado orgásmico comatoso. Es decir, lo llevaban casi al orgasmo y no lo dejaban, en caso de él, eyacular. Entonces los llevaban justo hasta ahí, pero una y otra vez, hasta que se tornaba una cosa, pero directamente dolorosísima, profundamente extrema, agobiante. Entonces él le llamaba el estado orgasmo comatoso, como si su ser estuviera ya como con una desesperación por eyacular, pero colosal, y no se le permitiese. Ahí es donde él aprovechaba a crear todas estas cosas mágicas, y de ahí viene la magia del caos, que maneja mucho este tema de los sigilos, de los tulpas, aprovechando a veces lo sexual, a veces el dolor, que la vida de por sí trae situaciones suficientes, así que eso, creando posiciones sumamente incómodas, o cosas donde hubiera miedo. Por ejemplo, el miedo era muy usado también por los magos, situaciones de terror puro, donde aprovechaban ese terror puro para eso. Lo que pasa que, bueno, el terror puro, lo que tenía de malo era que a veces, si al mago se lo asustaba de muerte, lo último que se acordaba era de hacerlo del sigilo, de los tulpas. En cambio, lo del orgasmo era más manejable, pero también tenía el inconveniente de que la persona se acostumbraba a ese estado y ya no era tan extremo. Entonces, o tenía que buscar cosas cada vez más raras, como Crowley con los enanos y las mujeres deformes, o bien utilizar cosas como la postura de la muerte, donde el mago se ponía en una postura que era muy torcida para el cuerpo y de puntillas de pies durante un tiempo extremadamente largo, con la cabeza levantada,
muy, muy, muy incómodo, pero hasta llegar casi hasta el punto del desmayo. Bueno, y en ese momento cuando se estaba por desmayar, pero al momento extremo, ahí miraba al sigilo, que es esa figura geométrica que traía esa información, y con eso podía o bien cambiar patrones de su psique, cambiar circunstancias externas como hacer que una persona haga tal cosa o no haga tal otra, claro. O sanar una enfermedad o lo que quisiera. Profe, nos tenemos que ir, pero qué extremo lo que contás, porque a través del dolor o lo que es la mente humana, ¿no? Hay personas que desde el morbo, desde su morbo, extremadamente hacen cosas que, bueno, llegar a ese punto, ¿no? Tan elevado que no me parece ni mal ni bien, me parece como quien la chica que está con el látigo en la mano y el hombre se deja, bueno, lo mismo, ¿no? Ese extremo fuerte, claro, pero de las lo personas. Lo que varía son los propósitos, porque sí, en el caso de la chica con el látigo, el hombre que acude a eso es simplemente por una descompresión, y en el caso del mago tiene un propósito muy definido. Tiene un propósito muy definido, sí. Profe, muchísimas gracias, y lamentablemente tengo que dejarte porque hay que darle paso a los chicos del baloncesto. Que se vienen. Muy bien, ahí va. Muy bien. Besitos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme para esta entrevista. Bueno, te hice hablar un montón hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ni te interrumpí, te dejé ahí todo tuyo programa. Muy bien, muy bien. Bueno, profe, un beso enorme. Gracias. A ti. Muchas gracias y nos vemos en pocos minutos. Así es. Y con la gente, bueno, el próximo sábado, gracias. Corto contigo, así ya. Ahora sí. Vale, nos vamos a encontrar el próximo sábado por más. Dar por ellos, Yo Rebelde entre dos tierras, estos dos programas que hacen eco, y seguramente hoy, bueno, dejé de lado un poco el dar por ellos. Hay mucho que contarte en este programa de autoayuda, de trabajo solidario, de acompañar a quien lo necesita. De todas maneras, hoy fue un programa también muy de compañía, y bueno, ya el próximo volveremos con Diana Uribe, que nos va a contar algo de la historia, haciendo una retrospección, y bueno, y otro que alguna entrevista más. Que tengas una semana fantástica y pum para arriba. Ojo con Facebook, ojo con lo que respondes, ojo lo que hay, porque más allá de esta comunicación virtual, que por un lado está bueno porque conocemos gente, no todo es lo que es. Detrás de una pantalla uno nunca sabe. Abrazos grandes, y con todo mi corazón, recordá que para comunicarte conmigo el 657-521012, por WhatsApp, lo que quieras, si querés también participar de alguna entrevista, sin ningún problema, no dudes en llamarte, aquí te espero. Mi nombre, Urbasi Claudia Alagna, y te dejo con Extremoduro, calle Esperanza sin número. A ver. Al atardecer, entera la ciudad, no hay tiempo que perder. Si queremos escapar,